¿verdad? Que cuando vamos a hacer un examen físico, las reglas son las mismas para todas las especialidades, ¿sí? Solamente que cuando vamos a basarnos en alguna en particular, hay algunas que son eh, específicas de cada una de ellas. Es el caso, por ejemplo, de la materia que estamos desarrollando, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a explorar algún área que tiene que ver con la otorrinolaringología, siempre vamos a hacer los dos primeros puntos que ustedes hacen en las otras especialidades, que son la inspección y la palpación, ¿sí? Eso prácticamente siempre vamos a hacer. Ahora, cuando vamos a examinar regiones particulares como oído, como nariz, como cuello, como boca, vamos a hacer de forma diferente a las demás materias, porque aquí cada examen propiamente dicho de la región tiene su nombre en particular, ¿sí? Entonces, cuando vamos a empezar, por ejemplo, con la parte de exploración física del oído, vamos a hacer la inspección, vamos a hacer la palpación y vamos a hacer la otoscopía, que vamos a ver qué es y en qué consiste, ¿sí? Generalmente cuando nosotros vamos a inspeccionar un oído, vamos a fijarnos en toda la estructura anatómica de esta imagen que ustedes tienen aquí, que se llama pabellón auricular, ¿sí? El pabellón auricular forma parte de lo que es el oído, ¿sí? Generalmente es lo que podemos ver a simple vista, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, el pabellón auricular es una estructura anatómica que está compuesta, vamos a verlo en anatomía, pero ya les adelanto, está compuesta por cartílago recubierta de piel. ¿Sí? El pabellón auricular es cartílago recubierto de piel. Como ustedes ven aquí, este pabellón auricular tiene algunas características, unas características particulares. Como ven aquí, esto se llama hélix. ¿Sí? Vamos a ver todo bien esto en anatomía, así que no se preocupen ahora, es nada más para explicarles. Esta circunvolución que ven aquí se llama hélix. Esta depresión que ven aquí por debajo del hélix se llama fosa escafoidea. Esta otra, este otro, esta otra estructura anatómica se llama antihélix, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí se llama concha auricular. Esto que ven aquí es el orificio del conducto auditivo externo, esto que está en negro. Esto que ven aquí es el lóbulo de la oreja. Este pequeño accidente anatómico aquí es el trago, y por detrás está su contraparte, que es el antitrago, ¿sí? Entonces, toda esta imagen que conforma el pabellón auricular, como ustedes la ven acá, y con lo que yo les describí, tenemos que hacer la inspección, tenemos que fijarnos en cada uno de estos detalles para poder decir que el pabellón auricular de nuestro paciente es normal. Si es que falta alguno de estos detalles o accidentes anatómicos, nosotros podemos decir ya directamente que el pabellón auricular es anormal, ¿sí? Y especificando a expensas de que, por ejemplo, puede ser a expensas de falta del orificio del conducto auditivo externo, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ir especificando por qué es anormal nuestro pabellón auricular, ¿sí?
Entonces, todo esto que ven aquí debe tener el pabellón para considerarlo normal. Una vez que nosotros inspeccionamos la parte anterior del pabellón, tenemos que fijarnos en la parte posterior. La parte posterior tiene esta misma forma, pero solamente que no tiene ninguno de estos accidentes. No tiene nada, es completamente liso. Es solamente, como ustedes ven aquí, sin ningún tipo de accidente anatómico. Prácticamente no tiene nada, ¿sí? Entonces, siempre que hacemos la inspección en la parte anterior, también lo hacemos en la parte posterior. Y en la parte posterior, para poder decir también que es normal, tenemos que visualizar de esta manera prácticamente lisa y sin ningún tipo de lesión ni accidentes anatómicos, ¿sí? Entonces, esa corresponde a la primera parte que es la inspección. Ahora, cuando ustedes van a palpar el pabellón auricular, ¿verdad? Recuerden que les dije que el pabellón auricular es solamente cartílago recubierto de piel, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a tocar con sus manos es una estructura anatómica de consistencia sólida elástica, ¿sí? No tiene, el pabellón auricular no tiene ninguna estructura anatómica que sea dura, ¿está bien? A no ser regiones cercanas al pabellón, pero el pabellón en sí tiene consistencia sólida elástica. Entonces, cuando ustedes van a palpar el pabellón, se van a encontrar con esa consistencia sólida elástica. Ahora, para poder realizar la palpación, nosotros no tenemos reglas específicas ni reglas definidas, porque ustedes en semiología tienen una manera de palpar el abdomen, una manera de percutir el tórax, ¿sí? Son reglas específicas para esas áreas del cuerpo. Pero sin embargo, aquí para palpar el oído o el pabellón no tenemos ninguna regla establecida, ¿sí? Entonces, para palpar, lo que hacemos habitualmente es, primeramente, tener las manos limpias y siempre tener a una temperatura que le resulte cómoda al paciente. No realizar una palpación con las manos muy frías o con las manos muy calientes, ¿sí? Tratar de que la temperatura de nuestras manos sea una temperatura agradable al tacto del paciente. ¿Y cómo vamos a realizar esa palpación? Generalmente utilizamos el dedo índice, ¿verdad? Esto que les estoy describiendo no es una regla, sino más bien es una manera en la cual yo realizo, ¿sí? Yo realizo de esa manera la palpación, pero realmente ustedes la pueden utilizar, la pueden realizar utilizando todos los dedos de la mano, ¿sí? Entonces con la mano que a ustedes les quede, les resulte más cómodo, ¿verdad? Van a palpar el pabellón tratando de ir sintiendo todos estos detalles anatómicos, sobre todo esto que ven aquí en la imagen, tratando de sentir, ¿verdad? Todos estos accidentes anatómicos, ¿sí? Palpando bien la consistencia, sintiendo bien la consistencia sólida elástica, ¿sí? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior, que es una parte prácticamente lisa, ¿sí? Entonces eso ustedes lo pueden hacer con, yo lo hago con el dedo gordo, ustedes lo pueden hacer con 2 o 3 dedos, ¿verdad? Pero generalmente a mí me gusta sentir lo que es el contorno del pabellón con un solo dedo, ¿sí? Entonces aquí, comparando con la imagen anterior, por ejemplo, si ustedes pueden darse cuenta, aquí el hélix parece que está un poquito más caído para abajo, ¿verdad? Como ven aquí, esta depresión está prácticamente eh, elevada, ¿verdad? La fosa escafoidea aquí tiene que estar un poquito hundida, ¿verdad? Sin embargo,
Acá no es posible eh, definir bien la fosa escafoidea. Tenemos el antehélix que está bien prominente, ¿sí? Tenemos aquí la concha auricular, pero lo que nos llama la atención aquí es la falta del orificio del conducto auditivo externo. Entonces probablemente este paciente o esta paciente sea una paciente con un pabellón auricular anormal, ¿sí? Como les había dicho antes, falta una de las estructuras anatómicas y ustedes ya pueden considerar como pabellón auricular anormal. En este caso, a expensas de un orificio del conducto auditivo externo ocluido o cerrado, ¿sí? Entonces aquí falta el orificio. Una vez que palpamos este pabellón auricular, vamos a pasar a la parte posterior, como ustedes ven aquí, al igual que en el caso anterior de la otra imagen, el pabellón auricular es completamente liso en su parte posterior, no tiene relieves, ¿sí? No tiene relieves. Ustedes van a sentir también con el dedo que utilicen para palpar la consistencia de esta zona y sobre todo si sobre la misma encuentran algún tipo de nódulo, fibrosis o cualquier otro tipo de lesiones que a ustedes les llame la atención a la hora de estar palpando la parte posterior del pabellón. Algo muy importante y que vamos a ver sobre todo cuando vemos las patologías de oído es que en la zona posterior, como ustedes pueden ver aquí, hay como una línea, ¿verdad? Una línea donde se está implantando nuestro pabellón. Esa es la línea de implantación del pabellón auricular, es decir, de dónde sale el pabellón. Esa línea y un poquito por detrás de ella vamos a observar en algunos casos de patologías de oído que la zona se encuentra un poco enrojecida, se encuentra al palpar con una temperatura un poco más caliente o incluso en algunos casos vamos a encontrarnos con ciertos abombamientos, ¿verdad? En esta zona que nos van a ir indicando que nuestra patología de oído se está complicando, ¿verdad? Por eso también es muy importante siempre inspeccionar y palpar esa zona posterior que se llama región retroauricular, ¿sí? Y que es más bien una zona que tiene una consistencia dura. Ahí sí, en esa zona ustedes ya van a palpar hueso propiamente dicho, corresponde a lo que sería una zona del hueso temporal donde se encuentra nuestro oído. Entonces, esta zona ya es una zona ósea dura, por lo tanto, ¿verdad? Y es asiento de algunas complicaciones que podemos observar en ciertas patologías de oído que vamos a ir viendo con el correr del curso, ¿sí? Pero siempre es importante hacer la inspección y la palpación. ¿Cómo pueden fijar? Sí, es zona retroauricular. Retro, eh, escuchaste, ¿verdad? Me, sí me escuchaste bien, ¿verdad? Ok, ok, ya. Se llama zona retroauricular, ¿sí? O postauricular también. Bueno, como ustedes ven aquí, van a encontrarse en el consultorio, ya sea consultorio de adultos o consultorio de pediatría, ¿verdad? Con diversas situaciones, ¿verdad? Cuando examinen a los pacientes. Por ejemplo, esta primera imagen. Tienen aquí, como pueden ver, un pabellón auricular prácticamente normal. Si nos fijamos, tiene todos los relieves anatómicos, ¿verdad? Tiene la fosa escafoidea, la concha auricular. Podemos decir que tiene un orificio del conducto auditivo externo, probablemente porque no está muy de costado la imagen, entonces no se ve bien el orificio, pero vamos a
suponer que tiene el orificio del conducto, y luego todas las demás estructuras anatómicas están totalmente normales y perfectas. Pero hay algo que nos llama la atención en una región, que es la región preauricular del pabellón. Está prácticamente sobre la línea de implantación del pabellón un pequeño orificio puntiforme, ¿verdad? Que no sabemos exactamente qué es, ¿verdad? Generalmente cuando el paciente viene al consultorio con esta imagen así similar, lo que le llama la atención a la mamá es por qué tiene este orificio pequeñito ahí por delante del pabellón. Bueno, esta patología es habitualmente frecuente en los niños, ¿sí? Corresponde a lo que se llama fístula preauricular o fístula auris, ¿sí? Es una patología congénita del oído en donde este orificio comunica el exterior, es decir, comunica el exterior, el ambiente, con el oído externo, ¿sí? Ese orificio fistuloso, ¿verdad? Eh, no es igual en trayecto, en forma, ni en diámetro en todos los pacientes, ¿sí? Es distinto en cada paciente en el que se presente. Y generalmente cuando viene así el paciente es probablemente porque el único, la única molestia que se tiene es más bien una molestia estética, ¿verdad? ¿Por qué está ahí ese orificio? ¿Qué es? Nunca se infectó, nunca tuvo ningún tipo de lesión alrededor, entonces muchas veces lo único que quieren saber los padres es qué es y por qué está ahí, ¿sí? Generalmente estas patologías ustedes van a ver mucho en el consultorio de otorrinopediatría. Y como les dije, son patologías congénitas benignas, ¿verdad? Que fácilmente podemos no hacer nada con estos pacientes porque no le da síntomas, ¿verdad? Entonces, generalmente le explicamos a los pacientes o a los padres en qué consiste, y en algunos casos, cuando sospechamos otras patologías congénitas eh, que pudieran estar asociadas a esta patología en particular, les damos algunos otros estudios para que puedan completar y pudieran cerciorarse de que toda la anatomía dentro del niño es una anatomía normal, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener casos en los cuales, por ejemplo, estos pacientes van a acudir al consultorio ya, pero de esta manera, ¿sí? Aquí, si pasamos de esta imagen a esta, podemos pensar, por ejemplo, que este orificio eh, se ocluyó, se infectó, ¿verdad? Y se formó aquí un absceso en la región preauricular del oído, ¿sí? Ustedes pueden fijarse aquí que el pabellón auricular es completamente normal, ¿verdad? Tiene todos los relieves anatómicos, se puede ver incluso el orificio, pero lo que nos llama la atención es este pequeño absceso que está por delante, ¿sí? Muchas veces ocurre que este orificio fistuloso se ocluye, se cierra, y eso se va infectando hasta formar por delante un absceso, que en el caso de la otorrinolaringología, este absceso constituye una urgencia, es decir, nosotros tenemos que drenar esta colección de líquido y retirar toda la secreción purulenta que pudiera estar contenido dentro, ¿sí? Esto vamos a ir viendo, como les digo, en las patologías de oído correspondientes, pero nada más para que vean que podemos tener diversas situaciones a la hora de examinar los pabellones auriculares, ¿sí? Entonces aquí también tenemos
un pabellón auricular que podría resultar anormal por el simple hecho de que este orificio fistuloso se encuentre infectado, ¿sí? También en este caso, por ejemplo, tenemos un pabellón auricular, si ustedes se dan cuenta, aquí los relieves anatómicos prácticamente no son distinguibles, ¿verdad? Esto está totalmente hinchado, edematizado, ¿verdad? Posiblemente a la inspección esté también un poco eritematoso, congestivo, la piel, y al palpar vamos a poder no vamos a poder diferenciar los relieves anatómicos, las depresiones anatómicas, pero aquí en esta zona vamos a poder sentir que pudiese haber líquido dentro de, o mejor dicho, por debajo de la piel, ¿sí? Esta también es una patología que constituye una urgencia en nuestra especialidad, porque aquí el líquido que, que se encuentra por debajo de la piel es un líquido que rápidamente puede albergar bacterias y hacer con que nuestro soporte cartilaginoso se necrose y el pabellón auricular prácticamente quede sin soporte cartilaginoso, ¿sí? Aquí también es importante hacer un drenaje adecuado e inmediato de la zona para poder extraer todo el líquido que contiene el pabellón, ¿sí? Entonces también es una situación en la que ustedes van a tener que inspeccionar bien y palpar para poder, para poder drenar. Sobre todo la palpación es muy importante, saber exactamente dónde se encuentra el líquido y en esa zona realizar la incisión, ¿sí? Doutor, doutor, Sí, decime, te escucho isso muy bajo. pode ser chamado de oteomatoma ou não? Perdón, te escucho muy bajo. Poderia ser chamado de oteomatoma essa Sí, es situação? un otohematoma. Generalmente no les digo los nombres, ¿verdad? Porque eso vamos a ir viendo específicamente en la clase que corresponde a patologías de oído, ¿verdad? Pero este caso puede ser un otohematoma, como también puede ser una pericondritis, ¿verdad? Entonces, un otohematoma puede evolucionar a una pericondritis, ¿verdad? Por eso es, eh, por eso me parece que recién más adelante va a ser mejor decirle los nombres de todas las patologías que vamos a ir viendo. Esto nada más para que tengan en cuenta a la hora de hacer la inspección y la palpación en algunas situaciones. Aquí, por ejemplo, la palpación va a ser un poco dolorosa y un poco molestosa para el paciente. Por eso hay que hacerlo con mucha delicadeza, ¿sí? Bueno, aquí como pueden observar otra imagen, comparando con esta, por ejemplo, que dijimos que es un pabellón auricular relativamente normal, salvo este orificio, pueden ver que el hélix está totalmente caído hacia abajo, ¿verdad? Eh, no podemos diferenciar aquí la fosa escafoidea, ¿verdad? El antehélix está muy poco prominente, este sería el antehélix, muy poco prominente, no podemos decir dónde está, ¿verdad? Sin embargo, tiene un diminuto lóbulo y un trago en el que hay una añadidura, aparentemente un nódulo fibroso, un tejido fibroso, ¿verdad? Eso no les puedo especificar exactamente qué es, ¿verdad? Pero da la apariencia de ser un nódulo aquí, ¿verdad? Próximo al trago. Aparentemente tiene orificio del conducto auditivo externo, ¿verdad? Pero como ven, todas las otras estructuras anatómicas prácticamente están muy mal desarrolladas. Entonces, esto corresponde a un pabellón auricular anormal, ¿sí? Por más de que haya algunas estructuras nomás normales y otras no, ya lo consideramos anormal por el simple hecho de que está muy mal desarrollado, ¿sí? Corresponde a una patología congénita ya del oído, en este caso, que vamos a ver también más adelante. Y
otra situación con la que se pueden encontrar es este pabellón auricular, ¿verdad? En donde vemos algunos relieves anatómicos bien delineados, bien definidos, sin embargo otros no tanto, ¿verdad? Aquí la concha auricular, el orificio del conducto auditivo externo, no se puede apreciar bien, ¿verdad? En la imagen, pero lo que nos llama la atención también es que existen lesiones en este pabellón auricular, para que tenemos que describir cada una de ellas, y sobre todo esta lesión que se encuentra por delante del pabellón en la región, perdón, preauricular, ¿verdad? Una lesión redondeada, de bordes definidos, de coloración rojiza, ¿verdad? Con una área aparentemente necrótica, ¿verdad? Esto a la hora de palpar, ustedes lo tienen que hacer con las manos limpias, con guantes, ¿sí? Y sobre todo palpando, buscando si es que existe o no dolor a la hora de palpar, buscando si es que está adherida o no a un plano mucho más profundo, ¿verdad? Y sobre todo también buscando que no emane ningún tipo de líquido o de secreción por la lesión, ¿sí? Entonces todo eso a la hora de describir y palpar hay que ir anotando en la historia clínica. Y lo que nos interesa, ¿verdad? Para poder evaluar el oído, ¿verdad? Es lo que nosotros denominamos la otoscopía. La otoscopía, ¿qué es? Es la visualización del conducto auditivo externo hasta la lámina anterior de la membrana timpánica, ¿sí? La otoscopía nos permite ver el conducto auditivo externo hasta la lámina anterior de la membrana del tímpano. No nos deja ver exactamente el interior del oído medio y mucho menos el oído interno, ¿sí? Solamente hasta la lámina anterior de la membrana timpánica llega la visualización con nuestro otoscopio, ¿sí? ¿Qué es el otoscopio? Es el instrumental por el cual nosotros podemos realizar ese procedimiento. Si se fijan aquí en la imagen, el otoscopio tiene un cabezal, ¿verdad? En la parte superior, y tiene también un mango, ¿sí? El cabezal, por dentro del cabezal, aquí no se ve nada más, hay una fuente de luz pequeña que es encendida o apagada con este botón que tienen aquí en el mango, ¿sí? Entonces nosotros subimos o bajamos ese botón y la luz que se encuentra dentro del cabezal se enciende o se apaga, ¿sí? Por aquí abajo, habitualmente, hay una tapa que se desenrosca donde se introducen dos pilas, ¿verdad? De tipo AA, que son las que nos permiten que esta luz pueda ser encendida a la hora de subir o bajar este botón, ¿sí? Entonces el otoscopio habitualmente puede, puede ser un otoscopio que funcione a pilas. En algunos casos podemos tener también los otoscopios eléctricos, ¿verdad? Que se enchufan a un toma corriente, o en algunos casos podemos tener aquellos otoscopios que funcionan a base de una luz LED, ¿sí? Pero este que ven aquí en la imagen es el otoscopio típico que se utiliza en el consultorio. Es el otoscopio que utilizan los clínicos, ¿verdad? Y el otoscopio que habitualmente tiene el otorrinolaringólogo en su consultorio. Y como pueden fijarse también, aquí a la derecha tenemos estas imágenes de unos conos, ¿verdad? Como ven aquí por debajo, tiene número 1, número 2, número 1, número 2, ¿sí? Estos conos se llaman espéculos de oído. Estos espéculos de oído, si ustedes se fijan, tienen un diámetro mayor y un diámetro menor. El diámetro mayor es el que se coloca aquí en el cabezal y se enrosca al mismo, ¿verdad? Y eso queda adherido, ¿sí?
Estos espéculos de oído, como les dije, tienen un diámetro. Les voy a mostrar, tienen aquí un diámetro, ¿verdad? Distinto si comparan estos dos, ¿sí? Es decir, que tenemos espéculos de oído de diferentes diámetros. ¿Y eso por qué? ¿Por qué existen espéculos de oído con diferentes diámetros? Porque el diámetro de los orificios de los conductos auditivos externos son diferentes para cada persona. El mío no es igual al de ustedes. El de ustedes no es igual al de los otros compañeros del otro grupo. Entonces, todos tenemos un diámetro particular de nuestro orificio del conducto auditivo, ¿sí? Por eso es que existen diferentes espéculos de oído con diferentes diámetros, perdón. Y como pueden fijarse también tenemos aquí, tenemos espéculos que son descartables, es decir, se utilizan una vez y se tiran, y otros espéculos que son más bien reutilizables, es decir, se puede utilizar una vez, se esteriliza y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, estos espéculos de oído también es importante que sepan que no siempre ustedes a la hora de realizar su examen físico van a utilizar el mismo espéculo en todos los pacientes. Les dije anteriormente que cada uno tiene un diámetro particular de su orificio, entonces yo no voy a estar usando el mismo espéculo de oído para todos mis pacientes. Voy a tener que ir probando, ¿sí? Cuál es el que le queda mejor o el que le calza a cada paciente. Y al principio uno va a tener que hacer así el examen físico, probando, ¿verdad? Pero con el tiempo uno va adquiriendo una cierta visión, ¿verdad? Entonces ya prácticamente a ojímetro ya sabemos qué espéculo de oído va a ser posible utilizar en cada paciente. Y vale decir que ustedes no pueden utilizar un espéculo de oído para adulto en un recién nacido, ¿sí? O sea, los espéculos de oído son diferentes para los niños y para los adultos. Generalmente para los niños tienen un diámetro mucho menor. Es decir, este diámetro es el que es bien menor, ¿sí? Los diámetros para los adultos habitualmente más o menos son de medios a moderadamente amplios, ¿sí? Son generalmente los dos diámetros que se utilizan. Pero en los niños, en los infantes, ustedes siempre traten de utilizar el espéculo que les resulte menor, mucho menor. El más pequeño de todos, ese es el que tienen que utilizar para los niños. Ahora en los adultos sí ustedes pueden ir probando. Bueno, ¿cómo se realiza la otoscopía? Es diferente realizar la otoscopía en el niño y en el adulto, ¿sí? Por el simple hecho de que hacemos la misma maniobra, pero en diferentes sentidos, ¿sí? Les voy a explicar. Vamos a empezar con el adulto. Aquí, por ejemplo, siempre que vamos a examinar el oído, el paciente tiene que estar sentado, sea niño o sea adulto. Tiene que estar sentado en la silla con la espalda haciendo contacto por el respaldo de la silla, ¿sí? Generalmente el examinador se va a colocar adelante, ¿sí? Adelante del paciente. Eso es para tener una visualización general de los pabellones auriculares, ¿sí? Una vez que le explicamos al paciente qué vamos a hacer o en qué consiste la otoscopía, nos vamos a colocar siempre primero del lado sano, ¿sí? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando viene un paciente
por un dolor de oído derecho, nosotros vamos a examinar siempre el lado sano primero, que es el oído izquierdo, en el ejemplo que les estoy dando. ¿Está bien? Entonces siempre van a empezar su examen físico por el oído sano, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes empiezan ese examen físico, van a colocarse eh, del lado, eh, del lado del oído sano, ¿verdad? Y van a agarrar el otoscopio, como ven en la imagen, con la mano derecha. Aquí el examen se está realizando del lado derecho, ¿sí? Está examinando el oído derecho, entonces el examinador se coloca del lado derecho, agarrando el otoscopio del lado derecho, con la mano derecha, ¿sí? Pero esta forma en la que está agarrando el otoscopio es una forma eh, parcialmente incorrecta, ¿sí? La forma correcta de sostener el otoscopio es sí con la mano derecha, pero siempre el mango tiene que quedar en posición horizontal, así como en esta imagen, ¿sí? Así como en esta imagen, pero el mango en este caso hacia este lado. El espéculo sí dentro del conducto auditivo externo, dentro del orificio, y con la mano izquierda, que es la mano que está prácticamente sin hacer nada, lo que hacemos es sostener el pabellón auricular del paciente adulto, traccionarlo ligeramente hacia atrás, es decir, estirar un poquitito nomás hacia atrás, y lo que hacemos es estirar hacia atrás y bajar el pabellón, ¿sí? Traccionar hacia atrás y hacia abajo el pabellón. ¿Eso para qué? Para que nuestro piso del conducto auditivo externo se alinee con nuestro espéculo de oído y podamos observar correctamente el interior del conducto hasta la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros hacemos la otoscopía en el adulto. En el niño prácticamente tenemos las mismas consideraciones que en el caso del adulto, las mismas consideraciones. Siempre vamos a empezar con el oído sano, le va a seguir el oído enfermo. Si vamos a examinar primeramente uno de los oídos, siempre nos colocamos del lado de ese oído y sostenemos el otoscopio justamente con la mano que corresponde a ese mismo lado. En este caso está examinando el oído izquierdo, está agarrando con la mano izquierda el otoscopio. Esta es la forma correcta de sostener el otoscopio. Ven, como si fuese un lápiz o como si fuese, como si ustedes están sosteniendo palitos chinos también de repente puede ser, ¿verdad? Entonces siempre esa es la forma correcta de sostener el otoscopio. El espéculo dentro del conducto, y como ven aquí con la mano derecha ya está traccionando el pabellón auricular hacia atrás, pero en el caso del niño se lo hace la tracción hacia atrás y levantando hacia arriba, ¿sí? Para poder alinear el piso con el espéculo de oído. Y de esa manera podemos visualizar correctamente el interior del conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica, ¿sí? En el niño habitualmente es un poco más difícil eh, realizar examen físico de cualquier región, ¿verdad? Eh, Habitualmente nosotros a los niños que no son tan colaboradores, les pedimos ayuda a la persona que acompaña, ya sea la madre, ya sea el padre, la abuela, la tía, ¿verdad? Que se siente en la silla, ¿verdad? Y sostenga sus brazos y sus piernas, ¿verdad? Sus miembros inferiores, para que el niño no se mueva, para que el niño no realice ningún movimiento brusco, ¿verdad? En contra del examinador, y de esa forma puede llegar a lastimarse o a lesionarse la región con el otoscopio dentro del oído, ¿sí? Entonces muchas veces
necesitamos la ayuda de la persona que lo acompaña, sobre todo cuando el paciente no es muy colaborador, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que nos permite ver la otoscopía? Como ya les mencioné en reiteradas oportunidades, el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. Esto que ustedes ven aquí es una imagen de la membrana timpánica. Vamos a ver en anatomía que la membrana timpánica es nada más que una prolongación de la membrana bucofaringea. Y cuando la membrana bucofaringea llega a esta zona, que es el anillo timpánico o el anillo fibrótico, ¿verdad? La membrana timpánica es como que se va insertando, ¿verdad? En esta zona, y a partir de ahí es como que va creciendo hacia arriba, se va extendiendo hacia arriba. En donde aquí, en la parte superior, es decir, en el techo del tímpano, esa inserción es un poco más leve, ¿sí? Aquí en la parte inferior la inserción es bastante dura, es bastante poderosa esa inserción. Sin embargo, aquí la inserción de la membrana es un poquito más suave, un poco más leve, ¿sí? Por eso aquí vamos a ver más adelante que esta zona es mucho más fácil de que se perfore o de que albergue ciertas patologías que en esta zona inferior, ¿sí? Bueno, esta membrana timpánica, como ustedes ven aquí en la imagen, les había dicho que se inserta en la parte inferior y va creciendo hacia arriba, hacia el techo del tímpano, ¿sí? En este crecimiento, como ustedes pueden ver, es un crecimiento bastante homogéneo, ¿sí? Como ven acá, en todas las áreas, la membrana timpánica aparenta con la misma coloración, con la misma textura, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando observen con el otoscopio a la membrana timpánica, tienen que tener en cuenta todos esos detalles que les estoy nombrando, ¿sí? Que la membrana timpánica esté primeramente íntegra, es decir, que no tenga ninguna perforación, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de orificio, ningún tipo eh, de rasguño, de fisura, ¿sí? Como quieran llamarle, tiene que ser una membrana timpánica íntegra, tiene que estar totalmente insertada en toda esta parte circunferencial, la membrana del tímpano. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas otras características, ¿verdad? Pero aquí realmente lo que les quiero mostrar en esta imagen que ustedes, aparte de esa coloración de la membrana o de esa característica de la membrana, de estar íntegra, ¿verdad? En su parte inferior y superior, van a ver que por detrás de ella muchas veces es posible ver la cadena de huesecillos que se encuentra dentro del oído medio, ¿sí? Esa cadena de huesecillos está compuesta por 3 huesecillos, de los cuales el que ustedes ven aquí es el mango del martillo, el que se encuentra adherido a esta membrana del tímpano. Esto que ven aquí más blanquecino, más prominente en esta imagen, corresponde a lo que es el mango del martillo, y que también es una zona bastante importante porque la membrana timpánica se inserta en el mango del martillo, y a partir de él le permite ir ascendiendo más arriba para poder insertarse en el techo del tímpano, ¿sí? Entonces también es como un área de descanso, inserción para volver a ascender hacia arriba para terminar de insertarse, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo del mango del martillo? Porque el mango del martillo a nosotros nos sirve como una referencia para poder elaborar 2 líneas imaginarias, ¿verdad? Que pasan por el mango del martillo y por otra estructura del mango del martillo, y así dividir a nuestra membrana en 4 partes, como ustedes ven acá. La primera línea imaginaria se supondría que pasa por encima del mango del martillo, ¿sí? Aquí se ve mejor,
Entonces, la primera línea pasaría justamente por encima del mango. Y va a dividir así a la membrana timpánica en toda una parte anterior y toda una parte posterior, ¿sí? La segunda línea imaginaria, como ustedes ven acá, sería una línea imaginaria perpendicular a la primera, pero que realmente tiene como punto de pasada este punto que es el ombligo del martillo, o también llamado umbo, ¿sí? Entonces la segunda línea pasaría por encima del umbo y va a dividir así a la membrana timpánica en una parte toda superior y en una parte toda inferior, ¿sí? Y nos queda esta división en 4 partes de lo que sería la membrana timpánica. También le llamamos división en cuadrantes, y esto es lo que nos permite a nosotros como especialistas poder referir las patologías que encontramos sobre la membrana timpánica cuando estamos haciendo una recorrida médica, cuando estamos presentando un caso clínico. Eso más bien para que la persona que nos escucha se ubique exactamente en el lugar anatómico en el que estamos describiendo. Entonces, así nos queda un cuadrante antero inferior, un cuadrante antero superior, un cuadrante postero superior, un cuadrante antero inferior y un cuadrante postero inferior, ¿sí? Y como ya les mostré esta imagen, ¿verdad? La membrana timpánica totalmente íntegra, sin ningún tipo de perforación, ¿verdad? Una de sus características principales, aquí como ven el mango del martillo, nos deja ver el mango del martillo por lo menos, ¿sí? Es decir, que es un poco translúcida, ¿sí? Otra de sus características, y algo muy llamativo es esto que ustedes ven aquí, que es una pequeña lucecita, ¿verdad? Un pequeño triángulo luminoso, porque así le llamamos, que es más bien el reflejo, es el reflejo de la luz de nuestro otoscopio, que hace que justamente ese haz de luces refleje esta zona que se encuentra en el cuadrante antero inferior y al que le llamamos triángulo luminoso. Este triángulo luminoso es una condición que tenemos que observar sí o sí a la hora de hacer la otoscopía para decir que es normal, ¿verdad? Si nosotros hacemos una otoscopía y no vemos el triángulo luminoso, probablemente no tengamos una membrana timpánica de características normales, ¿sí? Bueno, y para poder ir describiendo nuestra membrana timpánica tenemos ciertas características a tener en cuenta: la posición, la transparencia y el color, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de estas tres. Con respecto a la posición de la membrana timpánica, podemos tener tres posibilidades. La posición normal, que es la que les estuve describiendo anteriormente. La membrana timpánica, como prolongación de la membrana bucofaringea, va ascendiendo hasta lo que es el anillo timpánico, se va insertando en esta zona y a partir de ahí va ascendiendo y va tomando contacto o como punto de descanso al mango del martillo para poder ir ascendiendo a lo que sería el techo del tímpano, ¿sí? Es decir, que va ascendiendo y se va insertando en los lugares que consideramos habituales o más frecuentes, ¿sí? Y como ven aquí en la imagen, es una membrana timpánica totalmente recta, ¿sí? Es un crecimiento ascendente y un crecimiento vertical. No, como ven aquí, no hay ningún sitio de perforación, ningún sitio de hundimiento, ¿sí? Eso es algo llamativo de una posición normal de la membrana. No hay hundimientos y prácticamente ustedes van a ver que es una posición totalmente recta la de la membrana. En el caso
que tengamos, por ejemplo, una membrana retraída. ¿A qué le llamamos membrana retraída? En este caso, la membrana timpánica también crece, asciende, se inserta aquí en el borde del anillo timpánico, va ascendiendo, ¿verdad? Pero al ascender es como que se va adhiriendo a las estructuras anatómicas que se encuentran dentro del oído medio, es decir, la membrana timpánica queda pegada prácticamente, y muchas veces esto nos confunde con una perforación total de la membrana. Nosotros no sabemos si está perforada la membrana o si está retraída. Entonces, cuando tenemos esa confusión, nosotros utilizamos otros equipos para poder cerciorarnos de que la membrana timpánica no esté retraída, ¿verdad? Entonces aquí, cuando hablamos de membrana timpánica retraída, es una membrana timpánica que prácticamente se encuentra pegada a las estructuras anatómicas del oído medio y nos confunde con una perforación. La otra posibilidad es de que la membrana timpánica, como ven acá, no nos deje visualizar el mango del martillo, no nos deje visualizar el triángulo luminoso, ¿verdad? No podemos ver a través de ella. Es una membrana timpánica totalmente abombada, ¿verdad? Quiere decir que la membrana timpánica está siendo empujada por algo que hay dentro del oído medio y que está haciendo que prácticamente protruya hacia el exterior del conducto auditivo externo. Vamos a ver mucho esta imagen en algunas fases de la otitis media aguda, ¿verdad? Entonces, aquí la posición de la membrana no es una posición normal, sino más bien una posición abombada. Otra de sus características es la transparencia. Como ven aquí, la membrana timpánica normalmente es translúcida. Eso quiere decir que nos deja ver a través de ella. Nosotros podemos ver, gracias a su translucidez, lo que hay en el interior del oído medio, que es la cadena de huesecillos. Lo que más frecuentemente vamos a ver es el mango del martillo, ¿sí? De repente va a costar ver lo que va a costar ver lo que son los otros huesecillos, ¿verdad? Pero la translucidez nos deja ver el interior, ¿sí? Y la parte opuesta sería una membrana timpánica totalmente opaca, es decir, una membrana timpánica en la que no podemos ver este triángulo luminoso, no podemos ver el interior del oído medio, ¿verdad? Una membrana timpánica totalmente blanquecina, ¿verdad? Tiene una posición normal, ¿verdad? Pero con respecto a su transparencia es opaca. Entonces es una membrana timpánica anormal porque una de sus características está afectada y en este caso es la transparencia, ¿sí? Vamos a ver mucho este caso, por ejemplo, en cuadros de otitis media serosa, ¿verdad? Vamos a ver también en cuadros de pacientes que tuvieron múltiples infecciones del oído medio, ¿verdad? La membrana timpánica tiende a quedar opaca. Entonces también otra característica a tener en cuenta es la transparencia de la membrana. Y por último, la otra característica es el color de la membrana timpánica. El color normal es un color gris perla como tienen aquí, ¿verdad? Sin embargo, la membrana timpánica puede verse afectada en su coloración en ciertos cuadros patológicos del oído medio. Por ejemplo, en estas dos imágenes de abajo. Por ejemplo, aquí, empezando con esta, ¿verdad? Como ven, la membrana timpánica totalmente cambiada en su coloración con respecto aquí, ¿verdad? Tenemos una membrana timpánica totalmente roja, ¿verdad? Congestiva. Esto podría corresponder a la primera fase de la otitis media aguda, ¿verdad? Acá tenemos una posición normal, tenemos una transparencia que está afectada porque no nos deja ver el interior y una coloración también afectada. Entonces, es una membrana timpánica patológica. Podría corresponder a un cuadro de otitis media aguda. Esta imagen, por ejemplo, puede corresponder también a la misma patología de oído medio, ¿verdad?
Sin embargo, ya está en otra fase de la patología, una fase avanzada de la otitis media aguda, en donde hay algo que está empujando la membrana timpánica hacia el conducto auditivo externo. Probablemente sea acumulación de secreción, ¿sí? Se va acumulando líquido, ya sea un líquido seroso, un líquido hemático, un líquido purulento. Y lo mismo, cambia todo lo que tiene que ver con la posición. Aquí sí está cambiada la posición de la membrana porque es una membrana timpánica abombada. Está cambiada o está afectada su transparencia porque es una membrana timpánica opaca, no es translúcida, y también está afectada en su coloración porque tenemos aquí áreas de congestión, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente la membrana timpánica es anormal en sus tres características. Luego tenemos también aquí este caso donde la membrana timpánica está en una posición aparentemente normal, no está bombada, pero sin embargo nos deja ver dentro de su interior, nos deja ver dentro del interior del oído medio que hay acumulación de un líquido aparentemente amarillento, amarronado, ¿verdad? No sabemos exactamente si es secreción purulenta o no, ¿verdad? Nos deja ver a través de ella, pero color, lo que nos llama la atención aquí es el color de la membrana timpánica, que es un color más bien ámbar, ¿sí? Y esto también puede verse en ciertos cuadros o ciertas patologías del oído medio. Y por último, en esta imagen tenemos una membrana timpánica de coloración azulada, ¿verdad? Corresponde a patologías poco frecuentes como son los paragangliomas del oído medio. Aquí uno de los vasos sanguíneos está con alguna tumoración, ¿verdad? Eso va aumentando de tamaño y también lo que hace es cambiar la coloración de la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, la membrana timpánica la describimos según su posición, según su transparencia y según su color, para resumir. Eso con las patologías que vamos a ir viendo dentro del curso, vamos a ir practicando, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Não, Prof, prof. não é a respeito do contenido, pelo como vos dije de ir praticando. Não teremos classes presenciais por ahora, verdade? No, por el momento creo que no vamos a tener clases presenciales. Eh, Según lo que tengo entendido, lo que a mí me habían manifestado es que las clases serían de forma online y los exámenes, tanto parciales como finales, serían presenciales. Es decir, ustedes tendrían que ir a la facultad para rendir, ¿sí? Sim, vale. Todavia, então, não nos toca nenhuma parte prática, verdade? Con nuestra materia, nosotros no vamos a tener clases prácticas. Nuestra materia es netamente una materia teórica, ¿sí? Vale, vale, prof. ¿Está? Gracias. Bueno. Es- Perdón, no te escuché. ¿Qué parte? La parte de examen físico. Esto, esto no está exactamente desarrollado así en el libro. No está exactamente desarrollado. El libro lo que a ustedes les describe es cómo realizar el examen físico, del oído. Solamente realiza esa descripción. Yo les estoy mostrando la parte, digamos, práctica, ¿verdad? Porque como no vamos a tener de manera presencial, ¿verdad? Como no tenemos clases prácticas exactamente de la materia, entonces ustedes tienen que saber describir qué es lo que están viendo a la hora de realizar una otoscopía, ¿verdad? Porque ustedes también van a tener, por ejemplo, prácticas en pediatría, prácticas en clínica médica, ¿verdad? Entonces, a la hora de realizar el examen físico, por ejemplo, clínico completo o pediátrico completo, y tengan que hacer otoscopía, ustedes van a tener que describir lo que están visualizando en la membrana, ¿sí?
pero así como tal, como yo les estoy explicando, no está descrito en el libro, ¿sí? En el libro base, ¿está? Prof, então, esse capítulo, essa aula a gente pode estudar por esse slide, já que não tem no livro, né? Claro, así es. Tá. Si es que hay algo, por ejemplo, que no consiguen entender, ¿verdad? Solo por el slide, yo les voy a buscar material para que ustedes eh, puedan leer y tener información al respecto, ¿sí? ¿Está? Es solo cuestión de que ustedes me pidan, ¿sí? ¿Está? Prof, a questão do que cai na prova, às vezes a gente não consegue anotar tudo ou entender tudo que a senhora fala. Então, no caso, se não tiver no slide, na hora da gente rever, fica difícil de estudar para a prova, entendeu? É claro que a gente não estuda para a prova, mas, Claro, assim, pero generalmente lo que yo les pregunto, por ejemplo, con respecto a este slide en la prueba, por ejemplo, yo lo que te puedo preguntar de repente qué tipo o cuáles son las 3 posiciones que se puedan tener eh, en una membrana timpánica a la hora de hacer una otoscopía, ¿verdad? O sea, no te voy a preguntar nada que yo aquí no te haya dicho o no esté escrito, ¿verdad? Máximo lo que te puedo llegar a preguntar, por ejemplo, sería en una otitis media aguda, cómo puede estar la membrana timpánica en tal o cual fase, ¿sí? Vamos a ver eso a la hora de ver las patologías de oído medio, cómo va a estar la membrana timpánica. Entonces, eso de repente sí te puedo preguntar, ¿verdad? Pero así como yo te estoy explicando, desarrollando, no, te voy a preguntar cosas puntuales, ¿sí? certo, prof, obrigado. Ok. Bueno, pasando a lo que es nuestra exploración física de nariz, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el oído. Vamos a inspeccionar la pirámide nasal y vamos a palpar. Esos son 2 puntos que les dije que vamos a mantener para todo, ¿sí? Pero a la hora de querer ver por dentro de la cavidad nasal o de la fosa nasal, vamos a realizar un procedimiento que recibe el nombre que está aquí abajo, rinoscopía anterior, ¿sí? Les voy a explicar cómo se realiza antes de hacer unas salvedades con respecto a la inspección y la palpación. Cuando ustedes van a examinar pirámide nasal, el paciente siempre tiene que estar sentado, ¿sí? Paciente sentado, examinador también sentado enfrente del paciente. Prácticamente el nivel de la vista, de las miradas, tienen que estar casi al mismo nivel, si es que se puede, ¿verdad? Esto para tener una buena visualización de todo lo que es la pirámide nasal del paciente, ¿sí? La pirámide nasal tenemos que ver primeramente si se encuentra en la línea media, es decir, si está centralizado, ¿sí? Si a buenas a primeras ya nos damos cuenta de que la pirámide nasal no se encuentra centrada, tenemos que ver si se encuentra lateralizada hacia la izquierda o lateralizada hacia la derecha, ¿sí? Entonces, primer punto para inspeccionar la pirámide nasal, si se encuentra central o si se encuentra lateralizada, ya sea al lado izquierdo o ya sea al lado derecho. Eso es lo más importante, ¿sí? Ahora, otra cosa importante es, si esta pirámide nasal es una pirámide nasal completa. ¿A qué me refiero con completa? Vamos a ver en anatomía que la pirámide nasal tiene una parte ósea y tiene una parte cartilaginosa. Generalmente la parte ósea es esta parte superior, ¿sí? Muchas veces en algunas patologías esa parte superior, la parte ósea, se encuentra deprimida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la patología carcomió esa zona del hueso. Entonces tenemos que ver si la pirámide nasal se encuentra o no deprimida o se encuentra
normalmente constituida por los huesos propios y por el cartílago nasal, ¿sí? Entonces, ese es otro punto importante. Y lo tercero que tenemos que observar es si nuestra pirámide nasal presenta o no lesiones, ¿sí? Lesiones de aspecto benigno, lesiones de aspecto quístico, lesiones de aspecto maligno. Todas las lesiones que encontremos por encima de la pirámide nasal, dependiendo del tamaño que tengan, tienen que ser descritas, ¿sí? Descritas, y obviamente cuando pasemos a la palpación también tienen que ser palpadas, ¿está bien? Entonces, eso con respecto a la inspección. Con respecto a la palpación, ¿cómo vamos a realizar la palpación? Aquí tampoco existe una regla definida, es decir, yo no les puedo decir, primero tienen que hacer esto, segundo tienen que palpar de esta manera. Yo les doy más o menos, les tiro unos tips a la hora de hacer el examen físico, ¿verdad? Que es la forma en la cual a mí me resulta mucho más fácil en el consultorio, para que ustedes a la hora de practicar lo hagan también con la misma facilidad y con la misma rapidez, ¿sí? Porque comparando con las otras materias, generalmente ustedes tienen la parte semiológica muy bien detallada. Se tiene que hacer de tal o cual manera, no se puede hacer de esta forma. Entonces, aquí ustedes pueden hacerlo como les parezca más fácil y más rápido, ¿sí? Lo que yo les digo es generalmente lo que yo hago en el consultorio, ¿sí? Es lo que yo les voy a decir ahora, cómo van a palpar la pirámide nasal. La pirámide nasal inicia aquí entre las dos cejas, ¿sí? Ustedes si palpan esta zona lo pueden hacer con la yema del dedo gordo, de cualquiera de las dos manos de ustedes, ya sea usen la mano derecha o ya sea usen la mano izquierda, eso no importa. Entonces palpan con el dedo gordo, con la yema del dedo gordo, van palpando desde esta zona hasta la punta de la nariz. Y lo van a hacer de forma delicada, sin realizar ningún tipo de presión, ¿sí? Es solamente ir pasando la yema de arriba hasta la punta nasal. Y ustedes van a poder sentir que en esta parte superior de la pirámide nasal es un poco más dura con respecto a la zona de la punta de la nariz. ¿Por qué es eso? Porque la pirámide nasal en su parte superior es hueso, ¿sí? Entonces de esta zona a prácticamente la mitad donde empieza la puntita de la nariz, más o menos hasta esa zona tenemos hueso, ¿sí? Y ya en la zona de la punta nasal tenemos todo lo que sería la parte cartilaginosa. Entonces ustedes a la hora de palpar se van a dar cuenta de esa diferencia en la consistencia, pasando de una consistencia totalmente dura a una consistencia sólida, elástica, ¿sí? Entonces van a palpar de forma suave, sin realizar ningún tipo de presión, ¿verdad? Sobre la pirámide nasal del paciente, de arriba, es decir, de arriba hasta la punta nasal, ¿sí? Y ahí ustedes van a palpar la consistencia, como les dije, y en el caso de que se encuentren con lesiones, también pueden palpar, ya sea utilizando la yema del dedo gordo o utilizando los demás dedos. La cuestión es que ustedes palpen, ¿verdad? Y puedan describir exactamente todo lo que encuentren como anormal en su historia clínica, ¿sí? Y colocar en la historia clínica. Entonces, esos son los dos puntos importantes a la hora de realizar la exploración física de la nariz. Y cuando vamos a querer mirar por dentro de la cavidad nasal, ahí ya es otra historia. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar algunos instrumentales que ustedes normalmente no van a tener en un consultorio, ¿sí? Estos instrumentales que ustedes ven aquí, esto se llama espejo frontal, esto se llama rinoscopio anterior, ¿sí? Son instrumentales que utilizamos habitualmente a la hora de explorar
una pirámide nasal. Este espejo frontal es un espejo que ustedes normalmente ya no van a ver en los servicios grandes de hospitales públicos, ¿verdad? Por ejemplo, donde hagan su pasantía cuando sean médicos internos, si de repente se van por ahí por el servicio de otorrino en el Hospital Nacional de Itagua, probablemente encuentren ahí un espejo frontal, pero en grandes hospitales, en grandes sanatorios, esto ya no es utilizado, ¿sí? Incluso en el servicio donde yo hice la especialidad, había todavía unos cuantos espejos frontales, ¿verdad? Pero que casi ya no utilizábamos porque generalmente ya utilizábamos otros equipos para explorar la cavidad nasal que les voy a mostrar más adelante, ¿sí? Bueno, pero les describo porque esto está descrito en su libro y ustedes tienen que conocer. Esto que se llama, esto que ven aquí, les dije que se llama espejo frontal, tiene una vincha, ¿verdad? Como ven aquí, se coloca como si fuese una vincha, ajustando, esto se ajusta al perímetro cefálico del examinador, ¿sí? Y como ven, esta parte del espejo propiamente dicho tiene un orificio central. Como ven aquí, así a la hora de colocar queda el espejo, ¿sí? En este caso, el espejo, el examinador se colocó por delante de su ojo derecho, ¿sí? Colocarse del lado derecho o del lado izquierdo ya va a depender de cada uno de ustedes, del lado que les quede cómodo colocarse el espejo, ¿sí? Para eso no hay una regla clara ni definida. Como ven aquí, este espéculo, este rinoscopio anterior, es también llamado espéculo de nariz. Al igual que el espéculo de oído, hay un espéculo de nariz. Como ven, el espéculo tiene una parte superior, que es el espéculo propiamente dicho, y la parte inferior que corresponde al mango, ¿sí? Este mango puede acercarse, puede acercar sus dos manijas, ¿sí? Y esto permite que el espéculo se abra, ¿sí? Es decir, si acercamos estas dos manijas, juntamos, acercamos, esto que está aquí arriba se abre, ¿sí? Entonces, de esa forma, el espéculo nasal abre la cavidad nasal y ahora les voy a mostrar cómo. A la hora de realizar la rinoscopía anterior, el paciente tiene que estar sentado, como ven en esta imagen. De este lado, como pueden fijarse, la cara del paciente está iluminada. ¿Por qué está iluminada? Porque probablemente muy cerca hay una lámpara, que es una fuente de luz. Esa fuente de luz tiene que estar prendida a la hora de realizar el examen físico de la nariz. El examinador se va a colocar primeramente por delante del paciente a la hora de realizar la inspección y la palpación, pero a la hora de realizar la rinoscopía anterior se va a colocar, puede estar parado o puede estar sentado, ¿verdad? O en este caso se colocó del lado del paciente, ¿sí? De un lado del paciente. Bueno. El examinador siempre se tiene que colocar primero el espejo, como ustedes tienen aquí. Ya les dije que este espejo ustedes se pueden colocar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Eso ya va a depender de la comodidad de ustedes, ¿verdad? Pero si ustedes quieren examinar, como tenemos aquí en la imagen, la cavidad nasal derecha, ustedes van a sostener el rinoscopio con la mano izquierda, ¿sí? Vuelvo a repetir. Si ustedes quieren examinar cavidad nasal derecha, como en esta imagen, van a sostener el rinoscopio con la mano izquierda, ¿está?
¿Cómo sostienen el rinoscopio? De esta manera, de una manera horizontal, con la parte superior, que es esta, ¿verdad? Ven aquí el pico del rinoscopio, tiene que estar dentro de la cavidad nasal, y una vez que ustedes introduzcan el pico cerrado dentro de la cavidad nasal, van a juntar ambas manijas y eso se va a abrir dentro de la cavidad nasal. Es decir, que ustedes tienen que introducir su rinoscopio cerrado dentro de la cavidad nasal, nunca abierto. Se introduce cerrado y una vez que está adentro, ahí recién se abre. Se juntan las manijas y se abre por dentro, ¿sí? Y la rinoscopía anterior nos va a permitir observar estas estructuras anatómicas. Como ustedes se fijan aquí, tenemos el espéculo abriendo la cavidad nasal y nos muestra estas estructuras anatómicas que, como pueden ver aquí, primeramente tenemos el tabique nasal con una pequeña saliencia, no es precisamente un desvío muy grande, es una saliencia. Ven aquí estas carnes, mal llamadas carnes esponjosas, correctamente reciben el nombre de cornetes, son huesos tapizados por mucosa nasal. Este es el cornete inferior y este es el cornete medio, ¿sí? Hay también un cornete superior que está más arriba, pero que con el rinoscopio no es posible visualizarlo, ¿sí? Entonces, el rinoscopio, la rinoscopía anterior, mejor dicho, para decir que es una rinoscopía anterior normal o que es una cavidad nasal normal, tenemos que tener en cuenta dos cosas para poder decir que es normal, y esto tienen que anotar porque siempre pregunto en el examen. Primeramente, tienen que visualizar cabeza de cornete medio, que es esto que les estoy mostrando aquí, y tienen que visualizar el fondo de la cavidad nasal, es decir, la coana, ¿sí? La coana es la transición entre la cavidad nasal y la rinofaringe, ¿sí? Es esa pequeña puerta de la cavidad nasal a la rinofaringe, el fondo, ¿sí? La parte posterior de la cavidad nasal. El cornete inferior y el tabique nasal prácticamente no nos interesa, ¿verdad? Para decir que una rinoscopía anterior es normal, hay que tener en cuenta las dos estructuras anatómicas que les mencioné: cabeza de cornete medio y coana. ¿Está bien? Bueno, y como les dije al principio, que nuestro espejo frontal, este espejo que ustedes ven aquí, actualmente ya no se utiliza en los sanatorios, en los servicios públicos hay muy pocos, ¿verdad? Lo que actualmente utilizamos es esto que ven aquí, que se llama fotóforo, que es un espejo frontal, ¿verdad? Pero que ya incluye una luz, ¿verdad? Habitualmente es una luz LED, ¿verdad? Que ya nos permite ver dentro de la cavidad nasal sin necesidad de tener una fuente de luz cercana a nuestro espejo, ¿sí? Ya prácticamente el espejo contiene lo que sería la fuente de luz. Y con esto nos colocamos, así mismo como nos colocamos el espejo frontal, ajustamos a nuestro perímetro cefálico, encendemos esta luz donde quiera que esté el botón, ¿verdad? Y esa pequeña lucecita nos permite visualizar dentro de la cavidad nasal, sin necesidad de colocarnos ningún espejo por delante de nuestros globos oculares, ¿sí? Estas son imágenes, por ejemplo, de rinoscopías anteriores. Como ven aquí está el tabique nasal, aquí tenemos el cornete inferior, tenemos el cornete medio, ¿verdad? Esto que ven allá en el fondo, eso oscuro, sería la coana,
¿verdad? Entonces aquí tenemos una rinoscopía anterior normal porque podemos ver esas dos estructuras que les mencioné. Sin embargo, van a tener situaciones en las cuales no van a ver esas dos estructuras, no van a ver ni siquiera el cornete inferior, ni siquiera van a poder ver si hay o no desvíos en el tabique nasal, porque hay este tipo de lesiones que se llaman pólipos nasales, ¿verdad? Que son más bien lesiones de una mucosa enferma, ¿verdad? De manera crónica. Como ven, la rinoscopía anterior dejó de ser normal solamente por la presencia de esa lesión. También tenemos estos casos en los cuales no vamos a ver ningún cornete, no vamos a ver el fondo de la cavidad nasal, sino solamente vamos a abrir nuestro rinoscopio y nos encontramos con esta estructura blanquecina, que podría corresponder a lo que es el septum o tabique nasal, ¿verdad? Que está completamente desviado hacia este lado, ¿verdad? Es también una rinoscopía anterior anormal. Esta imagen corresponde, por ejemplo, a casos en los que el paciente acude por una sinusitis aguda al consultorio y cuando le hacemos la rinoscopía anterior nos encontramos con abundante secreción purulenta en la cavidad nasal. También aquí, si pueden fijarse, la mucosa aparenta humedecida, mojada, hay otro tipo de secreción que no es solamente purulenta, ¿verdad? Entonces aquí también la rinoscopía anterior deja de ser normal porque no vemos cornetes, no vemos coana, no vemos prácticamente nada por la presencia de esta secreción. Y por último, aquí en esta imagen, como pueden ver, apenas el rinoscopio anterior ingresa a la cavidad nasal por la presencia de una protrusión, de una lesión que aparenta provenir de la fosa nasal. Esto se corresponde mucho con una patología que tienen los pacientes con rinosinusitis crónica, que se llama poliposis nasal. Ya es un grado bastante avanzado en el cual el pólipo prácticamente protruye a través de la cavidad nasal, ¿verdad? Entonces aquí ya no vemos cornetes, no vemos tabique, no vemos coana, no vemos nada, solamente vemos la lesión. Entonces también corresponde a una rinoscopía anterior anormal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, decime. Decime. Creo que eran ¿cuántos alumnos? Ya. ¿Y qué hora es? Ah, ya. Bueno, ya falta esto, termino con esto y ya pueden retirarse, ¿sí? Es cortito lo que les voy a decir sobre el laringe, ¿está? Entonces cualquier pregunta que ustedes tengan me hacen la clase siguiente, ¿está bien? O directamente me escriben para que yo les saque la duda, ¿sí? Les mando audio, cualquier cosa. Bueno, la última parte de nuestro examen físico es explorar la laringe, ¿sí? Aquí también nosotros vamos a inspeccionar y a palpar el cuello, como ustedes ya aprendieron en semiología, buscando movilización de la glándula tiroides, ¿verdad? Buscando también presencia o no de ganglios cervicales, ¿sí? Entonces, todo eso que ustedes hacen en semiología médica van a hacer aquí también para palpar el cuello y para inspeccionar el cuello en la parte de otorrino. Y cuando vamos a querer fijarnos haciendo la laringoscopía indirecta, ¿verdad? Este procedimiento generalmente lo hacemos en pacientes que vienen por patologías sospechosas, ¿verdad? En donde tenemos que observar la parte superior de la laringe. ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? ¿Qué necesitamos? Nuestro espejo frontal, ¿sí? Nuestro espejo frontal y otros espejitos que se llaman espejos laringeos o espejos de García. Aquí también necesitamos una gasa, un vaso que no está aquí en la imagen que contenga agua con jabón
Y esto que ustedes ven aquí es el soporte para este espejito, ¿sí? El espejo el espejo de García tiene el espejo propiamente dicho y su mango. El mango colocamos dentro del soporte y con esta perilla vamos ajustando de acuerdo a la longitud del espejo que queremos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se realiza el procedimiento? Con el paciente sentado, el examinador por delante del paciente, le explicamos primeramente al paciente en qué consiste, le decimos que es un procedimiento no doloroso, pero que requiere de su colaboración, ¿sí? Le pedimos que abra la boca, saque la lengua, vamos a sostener su lengua con la mano izquierda, en este caso, entre una gasa estéril, ¿sí? Y con la mano derecha vamos a tomar uno de los espejitos de García y vamos a introducir de forma horizontal en la boca hasta llegar a la úvula. Y para poder introducir el espejo en la boca, tenemos que pedirle a la paciente que diga de manera continuada la letra E. Que fone continuamente y que vaya tratando de respirar por la boca, ¿sí? Una vez que llegamos a la úvula, ¿qué hacemos? Hacemos una maniobra con nuestra mano, ¿sí? Tratamos de bajar el espejo de esta manera a que quede así, ¿sí? Metemos de forma horizontal y cuando llegamos a la úvula hacemos una pequeña inclinación hacia abajo para que nos pueda dar esta imagen que tenemos acá. ¿Está? ¿Y qué es lo que nos permite observar la laringoscopía indirecta? Las cuerdas vocales. Esto que ven aquí son las cuerdas vocales verdaderas. A su lado están las cuerdas vocales falsas. También podemos ver la epiglotis y otros cartílagos como el cartílago aritenoides. En algunos casos vamos a poder ver los primeros 3 anillos traqueales, pero no en todos los pacientes, ¿sí? Entonces, lo que queremos ver aquí con la laringoscopía indirecta es movilidad de las cuerdas vocales. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? También vamos a encontrar en algunos casos lesiones tipo pólipo o tipo nódulos en las cuerdas vocales. También podemos encontrar estas lesiones que prácticamente ya no nos dejan ver la cuerda vocal en sí, ¿verdad? Está prácticamente toda tomada. Esta es una papilomatosis laringea recurrente, ¿sí? Y en otros casos prácticamente es imposible diferenciar una cuerda vocal de la otra porque hay una lesión totalmente blanquecina por encima de ellas que podría corresponder a una lesión premaligna, ¿verdad? En este caso solamente vemos los primeros 3 anillos traqueales, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, doutora. No, profe, muy buena No, aula. profe. Ok, bueno, traté de ser lo más detallista y explicativa posible para que ustedes puedan entender cómo se hace el examen físico. Yo sé que así, diciéndoles nomás, es muy difícil porque ustedes no están practicando, ¿verdad? Pero nada, si tienen alguna duda, eh, si tienen si algo no les queda claro, ustedes me pueden preguntar a través del delegado de curso, les voy a mandar algún video, alguna, eh, algún audio para que entiendan bien u otra información por si no les haya quedado claro. Entonces, ustedes solamente me tienen que hacer saber si les fue entendible o no. ¿Está bien? No quiero que lleguen tarde a su práctica, ¿verdad? No sé que tienen clase práctica ahora, entonces no quiero que lleguen tarde. Cualquier duda me hacen llegar a través del delegado, ¿está? Sí, cualquier cosa. Prof, Sí, decime, eu perdi a chamada no início da aula. ¿cómo es tu nombre? Júlia Barbosa Barbeto. Bueno, voy a volver a llamarles los que no me dijeron presente, ¿sí? Gustavo Bailona, Presente, prof. ¿estás presente? Bueno. Julia Barbosa Barbeta, ahora Presente, prof. presente.
ya tenés presente. Después, otra alumna, Gabriela Roda. Aqui, doutora. Ok, ya estás presente. Vanessa Siriani, ¿puede ser? Acá, profe, puede. Presente, ya estás. Y Natalia Diana. Ok, Natalia Diana es la única ausente. Por lo menos no me respondió, no la escuché. Doutora, Letícia Molina também. Leticia Molina. Isso. A ver un poquito, voy a buscarte acá, Leticia. Vos no estás en mi lista, creo. A ver un poco, te voy a anotar aparte. ¿Me decís tu nombre completo? Leticia. Letícia Molina Rodrigues. Ok, ya te anoté, Muito Leticia. obrigada. ¿Está? Entonces, Gracias. dejamos aquí la clase para que no lleguen tarde. Y cualquier duda que tengan ustedes me hacen llegar a través del delegado. ¿Está? Que tengan una buena tarde. Que pasen bien. Nos vemos la siguiente clase. Graças, prof. Passar bem também. Tchau, prof.